ahora nos van a presentar los Juegos Deportivos Extremeños, JUDES-GEDES, un modelo regional de deporte escolar a través de su director general, al que en nombre de la organización, bueno, pues venirse desde Extremadura y con la agenda de un director general, pues lo agradecemos doblemente. Pero digo que me vais a permitir esto de las pantallas, alguna cosa buena tenían que tener, pero fijaros, independientemente de que Extremadura es ahora mismo pues una de las comunidades autónomas que este tema de la convocatoria de la actividad deportiva escolar pues es de las más que se lo toman más en serio, independientemente de los 41 años que lleva sus juegos. Pero fijaros, permitidme que lea algo que fue lo que a mí definitivamente me hizo insistir un montón con Dan, que dice: en definitiva, el deporte escolar se convierte en un elemento fundamental en el desarrollo de los chicos y chicas extremeños, puesto que cada uno de los encuentros se fomentan los valores como la solidaridad, deportividad, educación, respeto, diálogo, prevaleciendo siempre los valores de participación sobre los de competición. Esto es lo que dicen los JUDES en su presentación. Bueno, efectivamente. Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí. Es un placer que nos saquen del despacho de vez en cuando, José Luis. Entonces, no te preocupes, yo encantado de haber venido hasta aquí, de haber recorrido unos cuantos kilómetros. Ya sabéis que nuestras comunicaciones en tren y en avión no son muy buenas, pero las carreteras que vertebran al Estado pues sí nos permiten, bueno, desplazarnos y encantado de estar aquí con vosotros. También a Andrés, al presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Álava, por contar conmigo. Nosotros también tenemos mucho que aprender porque en Extremadura se ha constituido la Asociación de Federaciones Deportivas Regionales en noviembre del año 2022. O sea que yo espero sacar de aquí bastante información que luego pueda trasladar a los compañeros de las federaciones extremeñas y que las buenas prácticas que se están haciendo aquí en Álava pues también se puedan desarrollar en Extremadura, que creo que puede ser muy interesante. Bueno, yo llevo trabajando en la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura casi 8 años, van a hacer ahora en mayo, la mitad como director general de deportes y la mitad como director del área de promoción deportiva. Allí pues las competencias son diferentes, ¿no?, a como están aquí estructuradas. Nosotros somos los competentes en la promoción del deporte base, por supuesto también las diputaciones y las localidades, que hacen un trabajo importante, pero nosotros somos los que nos encargamos junto con las federaciones pues de tratar de desarrollar el ámbito deportivo a este nivel en toda su extensión. Yo soy diplomado en Educación Física y graduado en Educación Física y bueno, ahora estoy en esta parte política deportiva, que la verdad que es apasionante, pero bueno, nosotros, igual que en el ámbito federativo, que al final también tenéis que tomar muchas decisiones, estamos básicamente cada día en muchas ocasiones apagando fuegos, yéndonos a lo urgente en vez de lo importante, teniendo en cuenta, bueno, que al final de vez en cuando pues tenemos que hacer reflexiones como las que nos ha hecho Luis, que creo que son muy interesantes y sobre las que los adultos particularmente pues tenemos que pensar, ¿no?, de manera detenida pues para poder dar a esos escolares deportistas o a esos deportistas escolares lo mejor para que después ellos decidan libremente pues seguir practicando deporte en salud, que es lo más interesante quizá que nos han comentado los compañeros de la Fundación Vital, a los que también agradezco, bueno, pues que inviertan en deporte, que a nosotros los que nos dedicamos a esto pues es lo que más nos interesa. Yo en mi vida normal soy dinamizador deportivo, porque esto en algún momento se acabará y nosotros estamos aquí de paso. En Extremadura existe un programa que es el programa de dinamización deportiva, que son 152 técnicos repartidos por toda la región. Somos empleados públicos y cumplimos varios perfiles profesionales. Allí tenemos una ley que regula las profesiones del deporte desde el año 2015. Conseguimos hacer el reglamento de desarrollo en el año 2019. Tener paciencia en el vuestro, el reglamento de desarrollo suele ser bastante complicado, tenéis recién estrenada vuestra ley. Entonces, bueno, ahí también los diferentes agentes que formáis parte del sector deportivo vasco pues tendréis que poneros de acuerdo para poder llegar a esos acuerdos. El dinamizador deportivo cumple funciones de monitor, tanto del ámbito del acondicionamiento físico como de la actividad recreativa, de la actividad formativa, pero también somos preparadores físicos de promoción de la salud, somos preparadores físicos de rendimiento y somos directores deportivos del desarrollo de las actividades que se hacen en las localidades de Extremadura, que no tenemos localidades tan
grandes como pueda ser Vitoria, donde estamos, pero sí tenemos muchísimas localidades, tenemos casi 400 localidades en un espacio muy amplio. Las provincias de Cáceres y Badajoz son las más amplias, son las más extensas del Estado, de la península ibérica, y eso supone, bueno, pues que en un ámbito tremendamente rural pues tengamos que dotar de recursos públicos, en este caso, que se unan a los privados, que son las federaciones deportivas, pues para poder desarrollar actividades como estas que os vengo a presentar ahora. Bueno, pues los Juegos Deportivos Extremeños son, bueno, yo diría que son la estrella de la promoción deportiva de nuestra región en el ámbito del deporte escolar. Y son porque se desarrollan en edad escolar y en algunos casos en edad no escolar, ¿vale? Están fundamentalmente orientados al ámbito educativo, ¿vale? Y como veréis ahora, están por un lado en el ámbito de las enseñanzas educativas puras, pero también en el ámbito de la educación especial, que para nosotros es una educación que se mantiene durante toda la vida y en la que integramos por un lado a personas que no tienen discapacidad, pero como veréis también dentro del ámbito de los Juegos Deportivos Extremeños pues también hay personas que tienen bueno, pues determinadas discapacidades, ¿no? Por eso nosotros en Extremadura reconocemos a estos juegos como los JUDEX y los GEDES. De hecho, hay veces que a alguien le hablamos de los Juegos Deportivos Extremeños. ¿Qué es eso? No, los JUDEX. Ah, sí, vale, sí, lo conozco ya perfectamente. Bueno, pues los JUDEX y los GEDES, como decía anteriormente, tanto el Estatuto de Autonomía como luego la ley que regula el deporte en nuestra región, confiere a la Junta de Extremadura, en este caso, tanto la concepción como el fomento, como la supervisión de estos juegos. Pero precisamente esas atribuciones que la ley del deporte da a las federaciones deportivas hacen que sean las federaciones deportivas en el territorio regional las que desarrollen cada una de estas modalidades. Es decir, nosotros somos los promotores, ayudamos a financiarlos casi al 100%, pero luego son las federaciones deportivas regionales, ahora veréis exactamente el número de federaciones que participan, las que se encargan de desarrollar estas actividades en el territorio, tanto a nivel de club como a nivel de centros deportivos. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que prácticamente el 100% de la actividad deportiva escolar en la región extremeña es actividad federada. Y eso para nosotros es muy importante porque vosotras, ¿no? Entiendo que aquí habrá muchos representantes de federaciones de la provincia. Sois entidades privadas sin ánimo de lucro, pero que desarrolláis funciones delegadas por parte de la Administración, es decir, sois colaboradores de la Administración. Nosotros, en nuestro caso, pues nos fiamos plenamente de las federaciones deportivas extremeñas, lo llevamos haciendo durante muchos años y eso nos permite pues tener unos juegos en los que todos se sienten partícipes y todos lo sienten como suyos. Dentro de estos juegos amplios pues tenemos por un lado lo que son los Juegos Deportivos puros y un programa que es el programa de ayuda al deporte escolar, que nosotros denominamos PROADES, que ahora también os explicaré, y luego tenemos los Juegos Extremeños del deporte especial. Aquí, por supuesto, que necesitamos la ayuda de centros educativos, de mancomunidades de municipios, de ayuntamientos y de las entidades deportivas de nuestra comunidad, porque si no, no seríamos capaces, bueno, pues de aglutinar a tantas personas en torno a una idea, bueno, pues tan interesante como puede ser, que para nosotros son un instrumento fundamental pues para el fomento de la práctica deportiva. Y tiene unas determinadas señas de identidad que bueno, nosotros siempre tratamos de que prevalezcan por encima de cualquier cuestión, incluso de la competición, ¿no? Como hablaba Luis. Por supuesto, la educación en valores, el aprendizaje de las habilidades y destrezas de los niños desde las edades más tempranas, su desarrollo integral, eso es fundamental, y que la recreación a través de la competición, bueno, pues también puede ser un modelo recreativo, ¿no? Además, como os decía al principio, pues en la parte de los Juegos Extremeños del deporte especial, esto lo hacemos con personas que tienen diversidad funcional. Lo que pretendemos es ofrecerles las mismas posibilidades que al resto y que además puedan convivir con otras personas practicando deporte. Bueno, vamos a ver, por entrar un poquito más en detalle, cada uno de ellos y quiero, antes de nada, pues hacer un poquito de historia. Mirad, los Juegos Deportivos Extremeños, como nosotros los conocemos, en el año 2023 van a cumplir 41 años. Los Juegos son anteriores incluso al reconocimiento de la propia Junta de Extremadura. Nuestro Estatuto de Autonomía es del año 1983, aunque ya desde el año 1978 existía la Junta Regional de Extremadura como tal.
Los juegos inicialmente partieron con la idea de profesores y maestros de centros educativos, no estaban todavía, por supuesto, transferidas las competencias de educación, con la idea de poder iniciar el proceso para poder participar pues, en las primeras competiciones que en aquel momento había desde las comunidades autónomas en el ámbito del deporte escolar. Ese es el primer cartel. Luego la Junta de Extremadura, como promotora de los Juegos, cada año hace un cartel que supone el inicio de la temporada deportiva y que todas las federaciones después pues van aplicando y los van haciendo específicos. Es decir, tenemos la parte genérica que nosotros controlamos y luego pues cada federación se encarga de poder promocionar cada una de sus actividades, pero siempre, como veis, utilizando pues la denominación JUDES, con las que todos pues se sienten partícipes de un programa que es un programa conjunto de comunidad. Por ir un poco más en detalle, vamos a ver por un lado los Juegos Deportivos Extremeños y luego la parte de los Juegos Extremeños del deporte especial. En el ámbito de los Juegos Deportivos Extremeños, lo más importante y un poco comentando y haciendo uso de las palabras que has comentado al principio, José Luis, para nosotros lo mejor de todo, la regla fundamental, es la obligación de todas las personas que participan en ellos, que están implicados de una u otra manera en el juego limpio, en la deportividad y en los valores educativos del deporte. Esas son las reglas fundamentales, tanto en el ámbito de los JUDES como en el ámbito de los GEDES, ¿vale? Además de eso, nosotros utilizamos el deporte como herramienta educativa, como un elemento formativo educativo, y ese nexo de herramienta formativa educativa es el que hacemos utilizar a las federaciones para que se dé más importancia sobre cualquier otro valor. Y eso es una norma que está establecida desde hace pues desde el inicio del proceso de estos juegos y que las federaciones en el ámbito regional pues entienden perfectamente y bueno, hasta ahora no hemos tenido situaciones como las que comentaba Luis, de partidos de baloncesto o de padres que hayan tenido problemas. Por entrar en detalles, mirad, los JUDES, nosotros de común acuerdo con las federaciones deportivas, bueno, pues hay dos modalidades de participación. Por un lado están los deportes individuales y por otro lado están los deportes colectivos. Esto es algo básico que entiendo que existirá en más sitios. En la actualidad hay 27 federaciones deportivas que participan en el programa de 36 modalidades deportivas diferentes. Nosotros en Extremadura tenemos 46 federaciones deportivas, es decir, no todas las federaciones deportivas están integradas dentro del programa JUDES, porque en algunos casos hay federaciones deportivas que no trabajan o que no participan con escolares. El seguro deportivo federativo que se utiliza para el desarrollo de estas actividades es el seguro deportivo de la propia licencia federativa, tanto a nivel regional, las que tienen nivel regional, como a nivel nacional, los que tienen nivel nacional. Es decir, eso es una cuestión que tienen que hacer las propias federaciones. Y los participantes tienen que estar escolarizados en Extremadura. Esto ha sido así durante mucho tiempo, pero como veréis al final hay una serie de estructuras que hacen que estos juegos estén permanentemente en movimiento, ¿vale? Hace un par de temporadas aproximadamente llegamos a la conclusión de que podíamos abrir la posibilidad a que hubiese chicos y chicas escolares que que formasen parte de clubes de Extremadura, pero que no estuviesen escolarizados en la región y que también pudiesen participar. Se nos daba el caso de poblaciones del norte de Sevilla, ¿no? que estaban un poco deslocalizadas en su provincia, o incluso de la parte del sur de Ávila, Candeleda, por ahí, ¿no? que tenían la posibilidad o tenían la necesidad de poder participar con chicos de localidades extremeñas, porque al final tenían incluso más trato que con otros de su propia provincia. Entonces establecimos, de común acuerdo con las federaciones deportivas, que también podían participar chicos que estuviesen integrados en club, siempre que las asambleas de las federaciones lo aprobasen y siempre que en el proyecto deportivo que ellos nos presentan apareciese eso y que nosotros pudiésemos validarlo. Eso está funcionando en dos modalidades deportivas, en la de natación y la de karate. Es decir, no es una cuestión que esté extendida, ¿no?, en el total de las federaciones, pero bueno, nos pareció como una cuestión a tener en cuenta y también pues, para que vosotros lo sepáis y lo valoréis.
Mirar, en el ámbito de los deportes individuales, esos son los deportes individuales que se practican en el ámbito de los JUDES y las federaciones pues que los desarrollan. Como veis hay diferentes categorías y como veis hay diferentes modalidades, ¿vale? Ahí los tenéis todos. Este año se ha incorporado la Federación de Motociclismo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Os lo dejo un poquito que lo veáis. Y en el ámbito de los deportes colectivos, pues esos son los deportes colectivos que ahora se desarrollan. Como veis, no empiezan por la categoría prebenjamín casi ninguno, con los más pequeñitos, ahí hay mucho deporte municipal, ¿vale? Y empiezan ya directamente con la categoría prebenjamín en las diferentes modalidades. Me interesa mucho que conozcáis el programa ProAdes, que también está dentro del ámbito de los Juegos Deportivos Extremeños y que también lo desarrollan las federaciones deportivas, pero el programa ProAdes se desarrolla directamente en los centros escolares. Este programa tiene unas características diferentes, ya que sirve fundamentalmente pues, para que tratemos a nivel deportivo de fomentar unos hábitos saludables entre la población escolar y tratemos también de mostrar a chicos y chicas de diversos entornos modalidades deportivas que puedan ser menos clásicas y que ellos conozcan menos de cara a que puedan vivenciarla y tengan la opción de poder también practicarla. Y esto lo digo así porque no son las federaciones las que deciden a qué centros educativos van a ir, sino que son los centros educativos los que deciden qué modalidades deportivas quieren que se desarrollen en sus colegios. Esta es una circunstancia que, bueno, siempre tenemos debate, ¿no?, con las federaciones deportivas, porque siempre hay determinados centros escolares que bueno, apuestan más por una modalidad a otra, pero hasta ahora nosotros consideramos que nos ha ido bien, entre otras cosas porque a las federaciones más minoritarias desde el punto de vista del número de licencias, pues el programa ProAdes les ha permitido pues, aumentar el número de licencias. Dentro de este programa tenemos dos modalidades, que es, por un lado, Conoce mi deporte, que básicamente la federación va al colegio a explicar lo que está haciendo, y otra que son los encuentros escolares, que los colegios van a los lugares donde se desarrolla la práctica porque sea muy especial y conocen in situ, ¿no?, en ese espacio, por ejemplo, un circuito para hacer automovilismo, pues como es el desarrollo de la actividad. Ahora mismo ahí tenemos 18 federaciones, se ha incorporado una este año, de 26 modalidades deportivas diferentes. Y aquí sí que hay una diferencia con respecto a los JUDES, a los anteriores juegos que os comentaba, y es el seguro deportivo. Nosotros aquí utilizamos el seguro escolar obligatorio. Esto está incluido dentro de las actividades que se desarrollan en el centro deportivo y no hace falta hacer ningún seguro específico porque se utiliza el seguro deportivo obligatorio, el seguro escolar obligatorio, como decía. Y además involucramos a los docentes incorporándoles y dotándoles de 2 créditos de formación que son reconocidos por la Consejería de Educación, ¿vale?, todos los docentes que participan en esta actividad. Luego al final veréis una serie de datos para que veáis la participación en este programa. En el ámbito de la modalidad de Conoce mi deporte, bueno, pues esas son las modalidades que se desarrollan. Fijaros que las federaciones deportivas pues utilizan denominaciones diferentes de sus modalidades deportivas, pues también para atraer a los centros hacia la posibilidad de que sean ellas las elegidas, ¿no?, para que vayan ahí a desarrollar su actividad, ¿no? Por ejemplo, vela, aulas de vela, judo en la escuela, minitran divertido, pádel divertido. Las federaciones deciden qué curso o etapa educativa son a las que ellos les van a enseñar o les van a mostrar su modalidad, ¿vale? Por eso aparecen ahí quinto, sexto, primero, cuarto de secundaria. Las federaciones deciden el número de centros máximos a las que están dispuestas a desarrollar el programa cada temporada. Este programa se desarrolla desde el 1 de enero al 31 de mayo. Desde el 1 de enero al 31 de mayo. El número máximo de alumnos por centro que podrían albergar en su participación, y si hay, aparte de que la federación vaya al centro, va a haber un pequeño desplazamiento cercano, ¿no? No es un gran desplazamiento, pero también cabe la posibilidad de que pueda haberlo pactado con el centro en cuestión. Y en el ámbito de los encuentros escolares son también modalidades deportivas que utilizan también nombres que pueden resultar, bueno, pues atractivos para los centros y que aquí sí que se desplazan. Por ejemplo, en el caso de
nada mejor que nadar, pues se desplazan a las piscinas climatizadas que tienen en Extremadura, porque del 1 de enero al 1 de mayo, bueno, pues la actividad se tiene que hacer en indoor, ¿no? En el caso de automovilismo, pues se desplazan hasta los lugares donde hay circuitos en la región, pues que se pueda desarrollar esta actividad. Con respecto al ámbito de los Juegos Extremeños del Deporte Especial, ¿vale? ProAdes no os lo voy a explicar porque están incluidos dentro de la actividad que desarrollan normalizada, pero en el ámbito de los GEDES sí que quería, bueno, pues daros algunos detalles, porque para nosotros es una parte muy importante de los Juegos Deportivos Extremeños a nivel global. Por supuesto que la filosofía es la misma, es decir, todos los que participan allí, todos los que participamos, porque nosotros también nos involucramos, tenemos claro que el juego limpio, la deportividad y los valores educativos tienen que primar por encima de todos, pero además aquí yo creo que tenemos la posibilidad de utilizar el deporte, bueno, pues como una herramienta educativa, terapéutica, socializadora y que promociona hábitos de vida y que además también pues permite a estas personas realizarse personalmente. Para nosotros es fundamental pues, que se pueda ofrecer una competición que se adecue a la edad de los deportistas o de los escolares deportistas y, por supuesto, a su grado de patología y a su nivel de capacidades. El modelo deportivo que se sigue exactamente en los GEDES pues se basa en que es participativo, que es formativo, que es integrador, que es solidario y que, como digo, pues está adaptado a cada persona. Sí que es verdad que para participar en estos GEDES es necesario, porque sobre todo en el ámbito de los mismos, pues están desarrollados en centros de educación especial, pues que se constituyan como entidades deportivas y estén inscritas en el registro de entidades deportivas de la Junta de Extremadura. Os voy a dar algunas características más, ¿vale? Nosotros en Extremadura tenemos 3 federaciones polideportivas que trabajan deporte adaptado y luego también dentro de estos GEDES hay 6 federaciones unideportivas que desarrollan su actividad con este tipo de escolares deportistas, pero que en algunos casos no tienen transferidas las competencias en deporte adaptado, pero sí las están desarrollando. Y en algunos casos tienen transferidas las competencias en deporte adaptado, pero desarrollan modalidades que no están transferidas, porque una parte, como luego veréis en los datos, fundamental del número de deportistas que integran esta actividad, pues son personas que tienen discapacidad intelectual. Y esas personas están fuera del movimiento paralímpico. De hecho, si vemos las Paralimpiadas, básicamente son personas que tienen discapacidad física, ¿no? Eso es una guerra que supongo que también la tendréis aquí, nosotros la tenemos, yo cada vez que voy al consejo, bueno, pues lo reitero, ¿no? Que tienen las mismas posibilidades también de demostrar su talento, sus destrezas y también competir en unas condiciones que les permitan, estamos hablando ya a otros niveles, ¿no? Esto sería quizá otro tema de jornada, pero también es muy interesante pues, que tengamos en cuenta esa circunstancia. El programa deportivo se basa en 2 aspectos fundamentales. Por un lado tenemos a los GEDES deportes, que son los deportes propiamente, que ahora veremos, y luego hay una parte orientada a la recreación, que son los GEDES ocio y recreación. Mirad, con respecto a los deportes individuales, para que os hagáis una idea, esos son los deportes que se desarrollan. Aparecen también qué federación es la que lo desarrolla y también los niveles de participación que están establecidos. Los niveles de participación pues nos permiten o bien no hacer ninguna adaptación reglamentaria, es decir, se desarrolla el deporte tal y como es, hacemos un nivel de participación adaptada, hay mínimas adaptaciones que tienen en cuenta las características de todos estos deportistas, o hay un nivel de competición que es el de habilidades, ¿no? que es para es una adaptación muy extrema y básicamente pues al final lo que se desarrollan son pruebas deportivas. Aquí se establecen categorías bueno, que las tenemos en cuenta fundamentalmente en el ámbito de las federaciones de deporte adaptado, teniendo en cuenta la edad, como veis, más de 21, menos de 21 o más de 50, pero en el caso de las federaciones unideportivas que tienen transferidas las competencias, bueno, pues utilizamos sus reglamentos de participación. En algunos casos hay algunas modalidades que son mixtas y en algunos casos, aunque estos deportes son individuales, pues también vemos cómo se da la posibilidad de que participen en equipo.
Y en cuanto a los deportes colectivos, bueno, pues casi todos son desarrollados por federaciones de deporte adaptados. Aquí, por ejemplo, este año hemos incorporado el hockey en silla de ruedas y se ha caído el baloncesto en silla de ruedas. Es decir, está en continuo movimiento y en cada temporada, bueno, pues unos entran y unos salen. En el ámbito de los GEDES ocio y recreación, ¿vale?, que están orientados sobre todo a que los deportistas pues, puedan tener vivencias recreativas, bueno, pues nosotros en primer lugar incorporamos las actividades físicas no regladas. Estas actividades en los GEDES primarios, en los GEDES iniciales, pues estaban incluidas como deportes individuales, pero precisamente por esa evolución que todos queremos que es necesaria en cuanto a que el demostrar el talento y las destrezas y, bueno, y participar en competiciones regladas, porque bueno, luego al final hay campeonatos a los que asisten, pues nos ha llevado a que estas se hayan salido, ¿no?, de ese ámbito, pero puedan seguir siendo desarrolladas por ellos en el ámbito de este otro apartado, que es el de ocio y recreación. Y dentro de este apartado tenemos una situación que nos permite pues también hacer actividades físicas, sobre todo en el medio natural, como son esas que veis ahí, ¿no?, escaladas en red, orientación, piragüismo, pero que las hacemos en situaciones fuera precisamente casi del ámbito deportivo, ¿no?, porque utilizamos el reto, ¿no?, que supone hacer actividades en la naturaleza o actividades recreativas para que ellos pues liberen y se sientan realizados. Ahí hacemos una actividad que es inclusiva, que es la actividad experiencia, que es un día de actividad en la que participan entidades deportivas de las que participan en los GEDES y además participan alumnos de institutos de enseñanza secundaria obligatoria, que eso permite pues, que desarrollemos ese tipo de actividad que es puramente inclusiva. Y luego tenemos la actividad convivencias, que además supone, bueno, pues pernoctas y tratamos de darle una vuelta, y aunque el deporte sigue siendo una herramienta formativa muy interesante, pues también hay otro tipo de factores que incluimos ahí que a ellos también les permite realizarse como personas. Mirad, los GEDES terminan en una convivencia final en el que todas las finales de todas esas modalidades deportivas, tanto individuales como colectivas que hemos visto, pues durante 4 días en una ciudad extremeña se desarrollan todas, es decir, los 800, 900 participantes que han llegado a esa parte final, más muchos más que van a participar, pues durante esa semana copan la ciudad. En este caso fue Navalmoral de la Mata, que es una ciudad del norte de la provincia, y ahí, bueno, pues veis un poco de lo que se trata en el ámbito propiamente de los GEDES, ¿vale?, para que os hagáis una idea. No solo se hacen las finales deportivas, sino que al final pues también hacemos muchas actividades paralelas, hacemos actividades de concienciación dentro de la localidad y luego hacemos, bueno, pues actividades recreativas y lúdicas que suponen pues yo creo que una mezcla perfecta a lo que es el hecho deportivo. Aquí participan tanto de las federaciones que son polideportivas como de las federaciones unideportivas que desarrollan ahí las finales. No sé si alguien había escuchado hablar de esto alguna vez. Bueno, nosotros es uno de los eventos más importantes en los que nosotros como Dirección General nos involucramos, porque las federaciones deportivas en este caso, bueno, pues se encargan de toda la parte técnica, pero luego hay una parte logística importante que nosotros ahí, junto con el ayuntamiento o localidad, pues tratamos de cubrir. Se utilizan muchísimas instalaciones y bueno, supone esto en el ámbito, por ejemplo, de los JUDES. Algunas veces hemos intentado plantear en las jornadas de estudio y debate diferentes situaciones en las que haya trabajo conjunto de federaciones. Se planteaba como tipo olimpiadas escolares. Eso es complicado, cada uno tenéis las finales en un momento del año, cada uno utilizáis unas instalaciones deportivas diferentes. Se ha planteado la idea de hacerlo por estaciones, ¿no?, como utilizar 4, y ahí estamos un poquito avanzando a ver si somos capaces de poder, ¿no?, idear algo que al final haga que la participación y la recreación y la competición, que también forma parte de esto, pero como una pata más, pues nos permita seguir avanzando.
Luego hay veces que también dentro de esta convivencia final pues se plantean, se invita a federaciones pues para que ellos vean y puedan desarrollar alguna acción que nos permita pues incorporarla dentro del programa. Ahora veréis los datos, pero en el ámbito específico de los Juegos Extremeños, de los JEDES, perdón, participan aproximadamente unos 3.000 deportistas, son las licencias que tenemos. Ahora veréis los datos de todos los que tenemos a nivel general, y eso, bueno, son los diferentes carteles de cada año. Este vídeo se hace cuando pasamos la convivencia final de una localidad a otra, ¿no? Ahí era una presentación de lo que pasó en Navalmoral, porque este año lo hemos hecho en Zafra, que es una localidad del sur de la provincia, bueno, para que os hagáis una idea. Compromisos y responsabilidades que asumimos cada uno. Esto es para todo, a nivel Juegos Deportivos Extremeños en su generalidad. Mirad, las federaciones deportivas extremeñas asumen una serie de compromisos. Los proyectos deportivos de cada una de las modalidades los hacen las federaciones. Nosotros nos encargamos desde el área de promoción deportiva de validarlos, de que realmente se cumplan con la filosofía que os he comentado. Las federaciones se encargan de hacer los reglamentos técnicos, se encargan de hacer las bases de competición, se encargan de desarrollar los modelos de inscripción, además de la contratación de los seguros deportivos y de la gestión de los transportes, aunque veréis que todo eso al final, bueno, pues está financiado por parte de la Administración. Ellos también se encargan a nivel general de desarrollar los procedimientos para hacer las selecciones deportivas extremeñas, del régimen disciplinario en primera instancia y también de la regulación profesional. Como os dije al principio, bueno, nosotros tenemos una ley ya aplicándose con todo su rigor, y es necesario que en el ámbito de estos juegos bueno, pues seas al menos monitor, ¿no? con las cualificaciones que vienen establecidas en la ley. Eso a nosotros nos ha supuesto mucha formación, sobre todo las que estaban en el periodo transitorio, y algunas que la ley permitía transitoriamente, como por ejemplo fútbol y baloncesto, que aunque están en régimen especial, desarrollar una actividad formativa específica para poder participar en estos juegos, porque si no, se nos quedaba, bueno, pues mucha gente fuera. Tradicionalmente, el altruismo de la actividad física ha supuesto que había, bueno, pues personas que quizás no tenían esa cualificación. La ley, yo desconozco la vasca, me la tendré que leer, pero a nivel general las leyes de regulación profesional tienen una filosofía de ir marcando un camino y no cortando un camino de repente, ¿no? Porque al final mucha parte del deporte que vosotros desarrolláis y que aquí también se desarrolla se hace de forma altruista, entonces eso, bueno, pues lo teníamos que tener en cuenta. Y los compromisos que adquirimos nosotros como administración que los promociona y que los potencia es la financiación, casi al 100%, ahora veréis aproximadamente de cuánto estamos hablando. Nosotros nos encargamos pues también de esas entregas de trofeos y medallas en las fases finales, de hacer el equipamiento deportivo de todas las selecciones que salen de estos juegos, por supuesto de hacer la promoción, la difusión y la divulgación. Luego ponemos a disposición pues todas las instalaciones que tiene la Junta de Extremadura en toda la región. Nosotros tenemos un Centro Nacional de Tecnificación Deportiva en Cáceres y luego tenemos espacios satélites, y luego el resto de instalaciones pues son propias de los ayuntamientos, y además también nos encargamos de poner en marcha, coordinar, renovar y hacer que funcionen las estructuras de trabajo que hacen de pegamento para que, bueno, pues las federaciones sigan apostando por la marca JUDES y por la marca GEDES. En el ámbito de del programa general, de los JUDES y GEDES, tenemos las jornadas de estudio y debate JUDES-GEDES. Bueno, estas jornadas se desarrollan a final de la temporada de los deportes colectivos, son aproximadamente a finales de junio, principios de julio. Es un ejercicio de apertura de chaqueta, de ir a pecho descubierto, a hablar directamente de los problemas con los que nos hemos encontrado y poner hacer lo posible pues para que se puedan solucionar. En esas jornadas participan todas las federaciones deportivas, participan dinamizadores deportivos y participan también representantes de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, que también son como digo, los dueños de la mayoría de las instalaciones. Ahí se debate y ahí se acuerdan
Hay veces que incluso se acuerdan cosas en las que la Administración podemos estar no 100% de acuerdo, pero que el ámbito federativo considera que puede venirnos bien, ¿no? Eso es por ejemplo, el ámbito que os he dicho de que puedan participar chicos que no están escolarizados en centros educativos extremeños, pues a priori quizás, ¿no?, alguien pueda entender que a mí como director general de deportes de mi comunidad me puede causar algún problema, pero si en el ámbito federativo me están diciendo que puede ser una oportunidad para, bueno, pues que haya clubes extremeños que puedan tener más participantes y eso, bueno, pues pueda hacer que localidades de la región pues puedan seguir creciendo, bueno, pues hay que escucharlo y yo creo que debe ser así. Y en el ámbito de los GEDES existen dos estructuras de trabajo. Los GEDES son un poquito más difíciles de organizar, que son el plenario y el comité GEDES. El plenario está constituido por todas las entidades que participan. Hay 57 entidades que participan en estos juegos y hay 2 reuniones por temporada, una al inicio de la temporada y otra al final. Exactamente igual. Aquí, bueno, pues se plantean las diferentes circunstancias que pueden hacer mejorar los juegos a nivel general y se votan en el plenario, se toman las decisiones y se trasladan a las resoluciones de desarrollo de los juegos. Y luego tenemos el comité GEDES. El comité GEDES es un comité mixto formado por la administración regional, por las federaciones que participan y luego por parte de estas entidades, que algunas son públicas y otras son privadas, y que tienen un objetivo fundamental y es el control general del desarrollo de la temporada en las condiciones óptimas. Cuando hablo de condiciones óptimas son fundamentalmente por cuestiones relacionadas con la accesibilidad en todos los sentidos, no solo con la accesibilidad a nivel de infraestructura, sino también con la accesibilidad cognitiva y cualquier otro tipo de accesibilidad, porque bueno, al final, cuando tienes que desarrollar una acción concreta en la que hay involucradas muchas personas, bueno, pues lo suyo, lo mejor, lo más adecuado es que, bueno, se dé participación a parte de esa organización pues para que todo se desarrolle. Tanto el plenario como el comité GEDES se crearon aproximadamente en el año 2017-2018, son nuevos y hasta ahora, bueno, pues están funcionando, creemos que de manera adecuada. Vamos a ver algunos datos, ¿vale?, para que os hagáis una idea. En el ámbito de PROADES, estos son datos del año 2022. Hemos tenido una participación total de 9.635 chicos y chicas, con, como veis, aproximadamente el 50%, ¿vale? Hay modalidades deportivas que sobresalen por encima de otras. En nuestro caso, ahora en Extremadura, por razones obvias, tenemos un auge de la montaña de escalada después del oro olímpico de Alberto, pero bueno, que sea bienvenido y creo que le está viniendo muy bien a la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. El año pasado hubo 17 federaciones porque se ha incorporado una. Veis que tuvimos muchísimas más solicitudes de las que pudimos albergar. Es decir, es un programa que está en constante crecimiento y que nosotros tratamos de que las federaciones pues lo aprovechen, porque de esos 326 centros las federaciones pudieron llegar a 207, 78 de secundaria y 129 de primaria. En el ámbito de los JUDES y los GEDES, en lo que tiene que ver con deportistas, mirar la participación de la temporada pasada, estamos hablando del año 21-22, fue un total de 56.000, un poquito más de 56.000. Aquí el problema fundamental pues está en la falta de equilibrio, ¿no?, en la participación de chicos y chicas. Como veis, pues casi el 75% son chicos y el 25% son chicas. Esto, bueno, es un problema que está ahí y que todos lo sabemos. Estamos tratando de hacer todos los esfuerzos pues para poder equilibrar esta situación y luego, bueno, ahí también podéis ver que hay en algunas modalidades deportivas, que supongo que también pasará aquí, ¿no?, que hay más participación de chicas. La potencia fundamental en el caso extremeño pues la tiene fútbol, que tiene, bueno, pues cerca de 27.000 de esos 56.000 participantes en los Juegos. Esta misma falta de equilibrio también se traslada a los cuerpos técnicos. De los 3.800 técnicos y técnicas que participan en la actividad, pues fijaros todos los que son chicos y los pocos que son chicas. Y también se traslada a los equipos arbitrales, que para nosotros también son muy importantes y forman parte de la competición. Aquí está un poquito
más equilibrado que en el ámbito de los técnicos, pero también hay bastante diferencia. No sé, ahora si queréis en el debate pues me contáis un poco cómo está aquí para que nosotros también pues tengamos esa información. Y con respecto a las entidades que han participado en la temporada, pues bueno, han sido casi 900, casi 300, un poquito más de 300 de fútbol. Fútbol desvirtúa un poco la balanza, ¿no? Lo otro parece muy poquito, pero es porque, bueno, fútbol al final ocupa ahí el 30% del número de entidades de las que participan. Y con respecto a la financiación, ¿vale? Que esto, bueno, supongo que también os preguntaréis. Nosotros destinamos al desarrollo de todas estas federaciones un poquito más de 4 millones de euros al año. Son datos de la temporada que ha pasado. Las federaciones utilizan de ese montante el 38% para gastos generales, que no sirven solo para el desarrollo, ¿no?, y la organización de estos juegos, sino también para otras cuestiones de las que desarrolláis en vuestro día a día. Pero sí que el 42% de ese montante, que es casi 2 millones de euros, pues se destina directamente al desarrollo de los JUDES y de los GEDES. De ese 42%, como veis aquí abajo, el 98% va a los JUDES-GEDES y una parte muy pequeñita a los PROADES, porque los PROADES, el desplazamiento lo hacen los coles, el seguro es el seguro escolar. Al final es un proyecto que supone un esfuerzo para la federación, pero no un esfuerzo económico, es decir, un esfuerzo que básicamente lo que tienes es que ir allí a mostrar, ¿no?, lo que estás haciendo, de cara a que luego en un club cercano pues puedan incorporarse, como digo, estos chicos y chicas. Y luego el resto, las federaciones lo utilizan a otras actividades que les pueden venir bien, bueno, pues para desarrollar el trabajo que tienen que hacer con las selecciones deportivas extremeñas, para promocionar la modalidad en otros ámbitos, o también para desarrollar a cabo la formación. De formación es poco, porque nosotros tenemos en Extremadura un centro de formación regional y prácticamente las que están en periodo transitorio nosotros nos encargamos junto con las federaciones de hacer esa financiación, y las que están en régimen especial, excepto algunas que son un poco más complicadas, como pueda ser Vela o Piragüismo, que acaba de entrar, el resto pues tienen sus propios centros homologados y desarrollan ellos su formación oficial. Eso ha pasado, no sé si aquí también pasa, pero eso ha pasado después de la aprobación de la ley, que al final, bueno, pues optaron por tener sus propios centros. Y hasta aquí lo que son los Juegos Deportivos Extremeños. Espero que no hayáis aburrido mucho y que, bueno, hayáis podido ver a nivel general qué es lo que estamos haciendo allí de forma conjunta, ¿vale? Porque esto sí que es verdad que no es mérito de la administración regional, sino que hay una unión entre familias, fundamentalmente, entidades deportivas, ayuntamientos y federaciones deportivas, que se lleva desarrollando, digo, desde 41 años. Yo siempre que tengo la oportunidad, ahora hemos ido a muchísimas galas, ¿no?, que también las habréis tenido a finales de año, siempre me gusta decir que gracias a los JUDES la sociedad extremeña es más sana y más saludable desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional, porque, bueno, pues todos esos valores que siempre decimos que tienen las experiencias deportivas, pues creo que en este caso, pues si han calado en una parte importante de la población, pues bienvenido sea. Nada más y muchísimas gracias. Muchas gracias.